Hoy, reflexionaremos sobre un episodio crucial en el ministerio de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, seguida de su enseñanza sobre ser el pan de vida. En este pasaje, vemos cómo Jesús satisface las necesidades físicas de la multitud, pero también cómo les llama a buscar una satisfacción más profunda y espiritual en Él. La multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros más conocidos de Jesús en el Nuevo Testamento. Hay dos relatos de este milagro en los Evangelios: la alimentación de los 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces, y la alimentación de los 4.000 hombres, más las mujeres y los niños, con 7 panes y unos pocos peces. Aquí te narro el primer suceso, que es el más detallado. La multiplicación de los panes y los peces, Mateo 14 versículo 13 al 21, Marcos 6 versículo 30 al 44, Lucas 9 versículo 10 al 17, Juan 6 versículo 1 al 14. Jesús había estado predicando y enseñando a grandes multitudes de personas y también había estado sanando a muchos enfermos. Los discípulos de Juan el Bautista habían venido a informar a Jesús sobre la ejecución de Juan por parte de Herodes Antipas. Jesús, deseando un tiempo de retiro y reflexión con sus discípulos, sugirió que se dirigieran a un lugar solitario. Sin embargo, las multitudes lo siguieron. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al lugar designado, se dieron cuenta de que una gran multitud los había seguido. Jesús, viendo la multitud, se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles y sanar a sus enfermos. Al acercarse la tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que era hora de despedir a la multitud para que pudieran ir a los pueblos cercanos a comprar comida. Jesús les respondió: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Mateo 14 versículo 16. Los discípulos replicaron que tenían solo 5 panes y 2 peces, y que no era suficiente para tanta gente. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, bendijo y partió los panes. Luego los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y se recogieron 12 cestas llenas de sobras. El número de los que comieron fue de unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La multitud, al ver el milagro, comenzó a decir que Jesús era verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Jesús, dándose cuenta de que querían venir a tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús les dice a las multitudes. Juan 6 versículo 26, Jesús les respondió y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Este versículo muestra que Jesús reconoce que la multitud lo sigue más por los beneficios físicos que recibieron, la comida, que por una comprensión profunda de su identidad y misión. Jesús busca que las personas lo sigan por su enseñanza y por la fe en Él como el Hijo de Dios, más que por los milagros o beneficios materiales. En el contexto de Juan 6, Jesús profundiza en esta idea al enseñar sobre el pan de vida, diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo, y que quien come de este pan vivirá eternamente. Juan 6 versículo 35 y 48 al 51. Esto contrasta con el alimento físico que les proporcionó anteriormente y apunta a una satisfacción espiritual más profunda. La respuesta de Jesús en Juan 6 versículo 26 es un llamado a las personas a mirar más allá de los milagros y las bendiciones materiales, y a buscar una relación genuina con Él basada en la fe y la comprensión de su verdadera naturaleza. Juan 6 versículo 60 dice: al oír estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron: duras son estas palabras, ¿quién las puede oír? Este versículo se encuentra en el contexto de la enseñanza de Jesús sobre el pan de vida en Juan 6. Después de que Jesús dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo y que quien come de este pan vivirá eternamente, muchos de sus discípulos encuentran difícil de aceptar esta enseñanza y se escandalizan. La reacción de los discípulos refleja la dificultad de entender y aceptar la naturaleza divina de Jesús y su enseñanza sobre la salvación. Jesús les está pidiendo que crean en Él no solo como un profeta o un milagrero, sino como el Hijo de Dios que da vida eterna a través de su sacrificio. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Juan 6 versículo 66.
Este versículo describe la reacción de muchos de los discípulos de Jesús después de escuchar su enseñanza sobre el pan de vida en Juan 6. La enseñanza de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna resultó ser demasiado difícil de aceptar para muchos de ellos, lo que llevó a que se apartaran de Jesús y ya no lo siguieran. Este pasaje muestra que seguir a Jesús requiere una disposición para aceptar y creer en sus enseñanzas, incluso cuando son desafiantes o difíciles de entender. También destaca la libertad que Jesús da a las personas para elegir seguirlo o no, y como algunos pueden decidir no seguirlo debido a la naturaleza exigente de su mensaje. Juan 6 versículos 67 al 69 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este pasaje, Jesús pregunta a los 12 si también ellos quieren abandonarlo, después de que muchos de sus discípulos se han apartado de él debido a su enseñanza sobre el pan de vida. La respuesta de Pedro es significativa. Pedro reconoce que Jesús tiene palabras de vida eterna, lo que implica que entiende que la enseñanza de Jesús no es solo sobre pan físico, sino sobre vida espiritual eterna. Pedro expresa que no hay otro lugar a donde ir, sugiriendo un compromiso profundo con Jesús y su mensaje. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una declaración de fe que reconoce la divinidad y la misión mesiánica de Jesús. Esta respuesta de Pedro muestra la fe y el compromiso de los 12 con Jesús y contrasta con la reacción de muchos otros discípulos que se apartaron de él. La multiplicación de los panes y los peces nos muestra la compasión y el poder de Jesús para satisfacer nuestras necesidades físicas. Sin embargo, Jesús nos llama a ir más allá de la búsqueda de beneficios materiales y a buscar una relación genuina con Él. Como el pan de vida, Jesús ofrece satisfacción espiritual y vida eterna a todos los que creen en Él. Que podamos mirar más allá de lo físico y buscar una comunión profunda con Cristo, reconociendo que solo en Él encontramos la verdadera satisfacción y vida eterna. Padre Celestial, te damos gracias por el pan físico que nos sustenta, pero sobre todo, te agradecemos por Jesús, el pan de vida. Ayúdanos a buscarte no solo por las bendiciones materiales, sino por la comunión espiritual contigo. Que podamos crecer en fe y conocer más a Jesús, quien tiene palabras de vida eterna. Amén.